Hola, ¿cómo están? Muy bien, continuamos con los contenidos de la unidad número 2 del programa sobre el surgimiento del Estado en Egipto y el cercano Oriente Antiguo. En este caso, vamos a introducir el pensamiento del egiptólogo argentino Marcelo Campaño para aportar una serie de herramientas que les permitan a ustedes lograr una mejor comprensión de la bibliografía que hemos seleccionado de este autor para nuestra materia. Lo primero es repasar lo que ya habíamos visto acerca del pensamiento antropológico durante las décadas de 60 y del 70 en adelante, en el cual comienza a predominar este esquema neoevolucionista basado en 4 estadios de evolución social definidos a partir del grado de centralización y de institucionalización del poder político. Este ejemplo, que va de bandas, tribus, jefaturas a estados, corresponde al modelo propuesto por Elman Service. Hay otras opciones, como el caso de Morton Fried, que si bien conceptualiza estos estadios de otra manera y con otros elementos, la idea de fondo sigue igualmente siendo la misma. Recuerden aquí que lo más importante para el tema que nos interesa, el surgimiento del Estado, es el problema entonces de cómo las jefaturas se transforman en estados. Para poder abordar esta problemática, lo primero es tener bien en claro cuál es la definición de Estado que manejan los autores. Tanto Elman Service como Marcelo Campaño, el autor que nos interesa, remiten de una u otra manera a la definición realizada por el sociólogo alemán Max Weber, que aquí recogemos en una de sus dos obras más importantes en lo que respecta a nuestro tema, por un lado La política como profesión, de 1919, y por otro lado Economía y sociedad, una compilación de escritos póstumos. Para sintetizar, la idea central que definiría el Estado es el monopolio legítimo de la coerción. Y si bien, como vemos, Max Weber aplicaba esta definición exclusivamente al Estado moderno, Marcelo Campaño y otros autores lo toman también para caracterizar a los estados antiguos. Volviendo al problema, entonces, de la transición de las jefaturas a los estados, la pregunta entonces es cómo estos jefes de sociedades preestatales poco a poco van concentrando este monopolio legítimo de la coerción. Sin embargo, Marcelo Campaño, en su trabajo, va a hacer referencia a los estudios etnográficos del antropólogo francés Pierre Clastres. Tenemos aquí un ejemplo de un libro editado por Marcelo Campaño en el año 2014, en el cual recoge algunas de estas ideas y presta atención a una de las ideas centrales de este antropólogo francés, según la cual aquellas sociedades en las que no había Estado regían normas, formas de organización social que impedían la emergencia de relaciones tales como las que suponen el Estado, vale decir, las del monopolio legítimo de la coerción. En efecto, los líderes en estas sociedades sin estados basan su dominio no en la coerción, en la fuerza física o en la amenaza de ejercer esa fuerza física, sino en su prestigio, en su carisma. Aquellos líderes quienes intentan imponer sus decisiones a la fuerza son rechazados por el conjunto de la sociedad. Desde este punto de vista se plantea una diferencia básica entre el prestigio y el poder, donde la acumulación de prestigio no daría automáticamente el surgimiento
al poder. Desde este punto de vista, entonces, las jefaturas, que eran sociedades preestatales, en las que los líderes tenían prestigio, entonces no podrían nunca dar lugar a los estados, con lo cual se abre un escenario paradójico. Para tratar de resolver esta paradoja, Marcelo Campaño remite al pensamiento de otros autores, como el caso aquí del antropólogo norteamericano Eric Wolf, quien, si bien podríamos adscribirlo a grosso modo dentro de la corriente del pensamiento marxista, sin embargo se distancia de la misma en algunos aspectos centrales. Desde un punto de vista tradicional, el cambio social está dado por las contradicciones internas, como el caso famoso de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que en el modelo clásico explicarían la transición del feudalismo al capitalismo en Europa occidental. Sin embargo, a partir de la década del 70 y sobre todo de la década del 80, comienza a ganar espacio otro tipo de teorías vinculadas con el marxismo, pero que introducen nuevos elementos, fundamentalmente del sistema mundo, en la cual el eje pasa a ser no tanto las contradicciones internas, sino las relaciones entre distintos modos de producción, entre distintas sociedades. Y aquí tenemos una cita directa de uno de sus libros más famosos, Europa y la gente sin historia, en la cual el autor hace referencia al concepto de intersticio para comenzar a pensar cómo es que habrá sido entonces la transición del feudalismo al capitalismo. Y fíjense que aquí hace referencia a los espacios entre los dominios señoriales del feudalismo, en la cual los comerciantes europeos podían comenzar a edificar nuevos tipos de relaciones sociales que a la postre caracterizarían al capitalismo. Yendo ahora al campo de la filosofía, y fundamentalmente de la filosofía postestructuralista, encontramos que el autor que más ha empleado el concepto de intersticio dentro de su pensamiento es Michel Foucault, y sobre todo en esta que es una de sus obras principales, Las palabras y las cosas, del año 1966, ya en la primera página de su libro encontramos el uso de este término, en referencia a la obra del famoso escritor Jorge Luis Borges. En lo que respecta a nosotros, la visión de la historia que presenta Michel Foucault no es una historia basada en procesos graduales y lineales, como por ejemplo defendía el neoevolucionismo, sino basado sobre todo en las discontinuidades y en las rupturas. Y con respecto al concepto de hecho histórico, que descarta en favor del de acontecimiento, fundamenta de que no pueden ser ni identificados ni nominados de manera directa, sino tan solo pueden ser inferidos a partir de los efectos y las alteraciones que provoca. Esto es importante porque después, cuando ustedes lean a Marcelo Campaño, con respecto al tema del origen del Estado, no hay ningún hecho particular y específico que explique el surgimiento del Estado, sino tan solo lo que podemos ver son los efectos y las alteraciones provocadas por la emergencia de nuevas prácticas sociales que no responden a los escenarios previos en los que no existía el Estado. Para profundizar en el pensamiento del postestructuralismo y otros filósofos que uno puede encontrar citados ya sea de manera explícita o implícita en la obra de Marcelo Campaño, tenemos el ejemplo de Gilles Deleuze o Félix Guattari. Para completar esta introducción conceptual, también hace falta tener presente la obra de Pierre Bourdieu, particularmente este libro del año 1980, en donde aparece este concepto de lógicas sociales. No es momento este
de profundizar en la obra de este sociólogo francés, pero fundamentalmente hay dos conceptos que vienen a cuento, que son los de campo y habitus. El campo entendido como un espacio social conformado por una serie de relaciones sociales específicas, y el habitus como las actividades que desarrollan las personas dentro de ese campo, pero que justamente es lo que ayuda a definir las relaciones que lo constituyen. Lo que tenemos aquí es una cita directa de una obra escrita en conjunto entre Campanio y Leucovitz, donde dice: las prácticas constituyen redes de prácticas, pero estas prácticas a su vez están constituidas por esas redes de prácticas. Vemos aquí la centralidad del concepto de práctica, es decir, el hacer efectivo de los seres humanos, y en cada uno de los escenarios habría una práctica dominante a la cual Marcelo Campaño denomina como lógica social, haciendo referencia al pensamiento de Pierre Bourdieu, y que nosotros lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, de la lógica de parentesco o la lógica parental, así como también la lógica de Estado o la lógica estatal. Vale decir, escenarios en los que predominan prácticas, ya sean vinculados al tema del parentesco, como por ejemplo el peso importante de la reciprocidad, o al tema del Estado, como el caso del monopolio legítimo de la coerción, como veremos en las diapositivas siguientes. Algunos libros centrales para poder comprender mejor la teoría de Marcelo Campaño: su tesis doctoral publicada en el año 2002, De los jefes parientes a los reyes dioses, una obra que originalmente había sido publicada en 1998, pero tiene una reedición ampliada en el año 2006, un libro muy breve, editado por Eudeva, El origen de los primeros estados, del año 2007, y una obra más reciente, del año 2018, donde recoge 10 artículos que tienen que ver no solamente con las lógicas del parentesco y las lógicas del Estado, sino también con otro tipo de lógicas como el caso del patronazgo. Muy bien, pero yendo al tema que nos interesa, tenemos que tener presente que las jefaturas en tanto sociedades preestatales todavía estarían reguladas por la lógica del parentesco. La lógica del parentesco, como tal, no puede transformarse automáticamente, naturalmente, en la lógica de Estado, que está basada en el monopolio legítimo de la coerción. Por lo tanto, los cambios no se pueden dar por evolución interna o por contradicciones internas, sino que los cambios se tienen que dar a partir de la relación con lo exterior, con el afuera. Por lo tanto, se tiene que dar en los espacios intersticiales. Se produce, por tanto, no por evolución, sino por ruptura. Es realmente una discontinuidad, como planteaba Foucault. Por esto mismo es que las prácticas vinculadas a la lógica de Estado surgen no al interior de las jefaturas, no de la lógica del parentesco, sino en los intersticios del parentesco. Con respecto a esto, el autor piensa distintos espacios o escenarios intersticiales, es decir, estos espacios sociales donde no rigen las prácticas del parentesco. Un escenario posible es el caso de las guerras y sobre todo de la guerra de conquista. Vayamos por parte. En las jefaturas hay una élite gobernante. En el caso del Valle del Nilo, que es la región que él estudia principalmente, en el caso del predinástico, entonces tendríamos la existencia de distintas jefaturas, cada una de ellas con una élite. Pero los líderes de estas jefaturas, los miembros de esta élite, no tienen poder, no pueden ejercer la coerción al interior de sus propias jefaturas, sino que basan su liderazgo en el prestigio. Ahora bien, lo que se constata es en el Valle del Nilo, ¿no es cierto?, particularmente a partir del cuarto milenio, es que estas jefaturas comienzan a entrar en conflicto entre sí para poder acceder o controlar las rutas de intercambio de larga distancia, gracias a las cuales accedían a los bienes de prestigio
que les permitía simbolizar, materializar su posición social. En estos enfrentamientos se puede llegar a dar una conquista que significa la imposición de un dominio permanente sobre otra jefatura, es decir, sobre un grupo humano de no parientes. De ser así, entonces, en el ejemplo que traemos aquí, la élite de una jefatura A, una vez que ha conquistado a una jefatura B, puede entonces sí ejercer el poder, sí ejercer la coerción, tanto sobre la élite como sobre todos los miembros de esa jefatura, a diferencia del interior de su propia jefatura, en la cual sigue basando su dominio en el prestigio. Pero fíjense entonces que las prácticas vinculadas entonces con la lógica estatal no se dan al interior de una jefatura, sino por fuera de una jefatura en la imposición de una jefatura sobre la otra. Para profundizar en el surgimiento del Estado como resultado de los enfrentamientos bélicos de la guerra, hay hipótesis también muy famosas, como el caso de Robert Carneiro o el mismo Eric Wolf, a quien ya tuvimos ocasión de mencionar. Aquí recogemos una extensa cita donde también problematiza cómo es que las jefaturas pudieron haberse convertido en estados, y él también presta particular atención al tema de la guerra. Un segundo posible espacio intersticial es el caso del urbanismo. Esto lo encontramos en la obra ya citada de Marcelo Campaño, El origen de los primeros estados, donde a partir de la comparación entre el surgimiento del Estado no solamente en Egipto, sino también en Mesopotamia, la India, China y el continente americano, rescata los 10 indicadores que ya conocemos de Gordon Childe, focalizando sobre todo en el último, en el 10º indicador, que tenía que ver naturalmente con el origen del Estado. Aquí la idea principal es que en un asentamiento urbano, por distintas causas, puede comenzar a darse un nucleamiento poblacional, en donde grupos de parentesco externos a este asentamiento poco a poco comienzan a migrar. Lo que genera esto es la coexistencia permanente de distintos grupos de parentesco en un mismo espacio social, con lo cual comienza aquí a surgir nuevas relaciones que permiten entonces que aparezcan prácticas que ya no respondan de manera directa a la lógica del parentesco. Un tercer espacio intersticial que presenta el autor, particularmente en un artículo del año 2011, remite a algunas de las ideas propuestas por el egiptólogo español Servelio Autuori, quien fundamenta que la realeza egipcia, la institución faraónica, tenía un sustrato africano en las realezas sagradas que se conocen gracias a los estudios etnográficos, donde los líderes de las jefaturas son personajes cósmicos vinculados de manera muy íntima con la naturaleza, y por lo tanto se trata de seres fuera de lo común, de no parientes, que escapan al orden parental. Con lo cual, desde este punto de vista, el espacio intersticial aparecería en el propio seno de una jefatura. A modo de resumen, podemos ver entonces cómo Marcelo Campaño, en distintos momentos de su producción bibliográfica, va planteando distintos escenarios, espacios intersticiales posibles, arrancando por las guerras de conquista, particularmente en su tesis doctoral publicada en el año 2002, donde habla de la imposición de un dominio permanente de un grupo parental sobre otro, la aparición de nucleamientos de población urbanos en las cuales coexisten distintos grupos parentales. Esta idea fundamental aparece en el libro de 2007, y una idea posterior que tiene que ver con la realeza sagrada, en donde los propios líderes de las jefaturas son no parientes. ¿Cuál es su idea central? Que
en el Valle del Nilo, a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, comienzan a haber evidencias de estos distintos espacios intersticiales, con lo cual, si tenemos jefaturas cuyos líderes eran reyes sagrados, es decir, líderes desparentalizados con respecto a los integrantes de su misma jefatura, si estas jefaturas guerrean entre sí y unas se imponen de manera permanente sobre otras, y esto da lugar al nucleamiento de población en centros urbanos, entonces tenemos toda una serie de evidencia que da cuenta de la emergencia de espacios intersticiales en los cuales las prácticas de parentesco quedan en un segundo lugar y pueden surgir nuevo tipo de prácticas vinculadas, por ejemplo, con el caso del Estado. Es decir, con la posibilidad de que surja un sector social que pueda ejercer no solamente la coerción sobre otras personas, sino una coerción legítima, que esté legitimada por aquellos a quienes se ejerce ese dominio. Bueno, les dejamos que profundicen en la bibliografía y cuando sea nuestro encuentro virtual nos podrán plantear todas las dudas y las preguntas con respecto a los textos. Muchas gracias.